Muy buenos días, el tema de hoy es abstenernos. Vamos al libro de 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos. Muchas veces nosotros nos abstenemos de alimentos, de cosas que como que no nos edifican o como que no nos avanzan. Muchas veces nos abstenemos de determinados alimentos para no subir de peso, o por el colesterol, o por la tensión alta, o por el azúcar alta. Bueno, muchas cosas que de pronto en el médico nos asigna o nos dice debe abstenerse de esto o de otra cosa. Pero también a veces debemos abstenernos de lo que muchas veces nos corrompe el alma, nos corrompe el corazón, y son los deseos de la carne. Así como lo habla aquí el apóstol Pedro, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales son los deseos que muchas veces nos llevan a usted y a mí al oprobio, a la inseguridad, al temor, a la ansiedad, al deseo. Y son los deseos carnales que muchas veces alimentamos en las pasiones, en lo que vemos, lo que nos gusta, y nos deleitamos de pronto en viendo en cosas que no nos edifican, de pronto, no sé, la inmoralidad sexual, la pornografía, imágenes, cosas de donde de pronto el Señor nos sacó, de donde nos liberó de ese mundo de pecado, y hay veces como que el enemigo intenta sumergirnos en esa situación y llevarnos a situaciones pecaminosas que combaten contra la vida, contra la mente y el corazón. Y son esos pensamientos que a diario el enemigo quiere meternos esos dardos en la mente, en el corazón, y los trae recuerdos. Pero también es que usted y yo debemos alimentar mucho más el espíritu y no la carne. Como dice en Romanos 8:1, dice que amados, Romanos 8:1 dice que los deseos de la carne están contra el espíritu y los del espíritu están contra la carne. Entonces cuando usted y yo alimentamos más el espíritu se fortalece, pero se fortalece con ayuno, oración, clamor, intercesión, meditación, el estudio y la palabra. Pero la carne se alimenta es cuando nos deleitamos mirando cosas que nos edifican, pornografía, inmoralidad sexual, imágenes, revistas, deseos, y ahí es donde el enemigo empieza a atacar y empieza a ahondar, que es lo que la palabra de Dios habla como las concupiscencias. Pero al leer esta palabra en el día de hoy nos preguntamos cómo es que consideramos nuestro caminar en este mundo. ¿Será que lo consideramos más como el mundo o como lo que el Señor nos enseña a través de la palabra? ¿Lo vemos como algo temporal o algo permanente? Al poder contestar esta pregunta correctamente, determinamos cómo nos conducimos, ya que la palabra de Dios nos enseña que es muy claro describir en nuestras vidas como un peregrinaje en el Señor, un caminar en el Señor. Pero como ese caminar debemos afirmarnos a día, y como ese caminar debemos afirmarnos cada día más y más en alimentarnos más en la palabra, en la oración y en el ayuno. Pero mire que también encontraba que hay momentos en los cuales usted y yo debemos entrar en tiempos de ayuno para fortalecer mucho más el espíritu y debilitar la carne. Pero que en esos tiempos de ayuno nos sumerjamos en la palabra, en la oración, en el clamor y la intercesión, y ojalá meditando y estudiando en textos bíblicos, ya que una vida donde vamos solo de paso, que en esta vida, en este mundo, nuestra residencia permanente es en los cielos, no es en la tierra, ya que en este mundo solamente usted y yo estamos de paso, pero al vivir esto como una realidad nos conducirá a vivir en nuestras vidas santas para Dios, una vida que refleje separación del mundo en nuestros actos, en nuestras decisiones a diario. Y su contaminación es viviendo lejos de los deseos del mundo. ¿Y cómo podremos vivir lejos de la contaminación del mundo? Siempre y cuando usted y yo nos sumerjamos más en la palabra, ya que la palabra de Dios nos enseña y nos lleva, que es muy claro cuando nos dice que no podemos vivir el resto de nuestra vida de acuerdo a nuestras propias pasiones e impulsos, los cuales nos pueden llevar a caer en los pecados del pasado. Al contrario, el Señor nos exhorta a vivir vidas en línea en la voluntad de Dios, así como lo declara en 1 Pedro 4:2, que dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para esto usted y yo debemos determinarnos hoy día a vivir los días que nos quedan agradando a Dios en nuestra forma de vivir, de pensar, de obrar, de hablar, de actuar.
pero también cómo cuidamos nuestros sentidos, qué alimentamos nuestros sentidos, cómo estamos organizando nuestros sentidos acorde a la palabra o acorde a los deseos de la carne, ya que cada día usted y yo tendremos que vencer los deseos y pasiones que anhelarán alejarnos de Dios, alejarnos del propósito del llamado, ya que es una lucha en la cual usted y yo la vivimos a diario, y el caminar en el Espíritu que nos declara el libro de Gálatas 5:17, porque dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Debemos entrar en esos tiempos de meditar y fortalecer mucho más el espíritu para no alimentar la carne, sino alimentar el espíritu. Que con la ayuda y la fortaleza de Dios, usted y yo lograremos diariamente vencer los deseos de la carne. Aquellos deseos que se oponen continuamente a que caminemos usted y yo en santidad. Esta es una decisión que solo nosotros podremos tomar, y al hacerlo experimentaremos la bendición de una vida consagrada al Señor. Ya que, como lo dice en Santiago 4:1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Es que esas guerras combaten en nuestros miembros, porque cuando usted y yo utilizamos nuestros miembros para el pecado, ahí viene el combate entre el espíritu y la carne, y por eso es que debemos doblegar la carne con la oración, la palabra y el ayuno. Pero también en Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre en el cual él nunca tuvo tacha ni mancha. Dice que la sangre de Jesús fue una sangre que nunca se contaminó, es una sangre pura, limpia y sin mancha, la cual a usted nos limpia, redime, libera y sana y santifica a diario, siempre y cuando usted y yo la proclamemos y la creeremos aún en nuestras vidas. Así como dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, es que la sangre de Cristo debe limpiar a diario nuestras conciencias de obras muertas, por si el enemigo quiere filtrarse en nuestras mentes o nuestros conocimientos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y debemos andar a diario en el Espíritu, pero para andar también en el Espíritu es importante que usted y yo estemos memorizando textos bíblicos para que a diario nuestra mente esté ocupada. Como lo dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente, fortalecer nuestra mente y volverla una barrera, un escudo contra los dardos del enemigo, es la palabra. La palabra, así como cuando el Señor Jesús, dice la palabra de Dios que a los 40 días de él haber terminado su ayuno, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero cómo el Señor Jesús vence al diablo con la palabra. Él en todo momento le confesaba, le declaraba la palabra, que al final le dice: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, como con la palabra lo confronta, pero aún así él tiene que huir. Así como lo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Por qué? Porque la carne quiere doblegar el espíritu, la carne anhela, desea las pasiones, los deseos de la carne, las frustraciones en el deseo sexual. Pero cuando usted y yo entramos en la palabra y la oración, pero también le pedimos orientación y dirección en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos direccione, nos oriente y nos llene de esa fortaleza, esa convicción, esa determinación, a medida que usted y yo estudiamos la palabra. Y es no permitirle que el enemigo se enseñoree en nuestra mente y aún de nuestros miembros en el pecado. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es a diario que usted y yo debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. Es pedirle al Señor que nos guíe y nos lleve en esa orientación y dirección a través de la palabra. ¿Cómo crucificarla? Y es que a cada día muero, como lo dice el apóstol Pablo. Cada día muero, cada día golpeo este cuerpo, y en la carne son las pasiones, son los deseos que el enemigo quiere doblegarme. Pero yo soy más fuerte porque trabajo la palabra y la oración, y le pido al Espíritu Santo que sea guiándome y orientándome para fortalecer el espíritu. Y es que, ¿cómo podemos hacerlo? Con la palabra y la oración, y entrar en esos tiempos para abstenernos de los deseos de la carne, pero para fortalecer el espíritu. Hoy oro, clamo, le pido al Señor que usted y yo nos abstengamos de los deseos de la carne, pero también que fortalezcamos los deseos del espíritu en alimentación de la palabra, la oración, el ayuno y la intercesión, pero que seamos perseverantes, constantes y determinantes a diario en la dirección del Espíritu Santo. Y con la palabra y el ayuno lo oro, lo clamo, lo pido a Dios en el nombre de Jesús. Amén
y amén.